capítulo. Como ya dijimos, el POST es un test de autocomprobación durante el arranque o un autotesteo del encendido del ordenador. El POST comienza desde el momento en que pulsamos el botón del power del ordenador hasta que el sistema operativo toma el control del mismo. En cuanto a la detección de fallos o errores, podemos distinguir dos fases en el POST. A. La primera va desde la pulsación del power hasta la detección de la tarjeta gráfica. Y B. La segunda, desde la detección de la tarjeta gráfica hasta el final. En la primera fase, la pantalla del monitor permanece apagada, ya que aún no se ha detectado la tarjeta gráfica. Por consiguiente, los fallos o errores los podremos identificar por medio de unos pitidos característicos y propios de cada marca y modelo de BIOS, o bien mediante las tarjetas POST que nos dan en el display que llevan un código hexadecimal. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Ahora nos vamos a ocupar de la segunda fase del POST, en la que por estar ya detectada la tarjeta gráfica, podremos ver en pantalla todos los mensajes que nos dé la BIOS en el POST. Por orden de aparición en la pantalla, la BIOS nos da la siguiente información. Primero, mensajes de la BIOS de la tarjeta gráfica. Esto puede extrañar al neófito, pero sí, la tarjeta gráfica lleva integrada su propia BIOS. Esta BIOS de la tarjeta gráfica no hay que confundirla con la BIOS de la placa base. Segundo, el nombre del fabricante y versión de la BIOS de la placa base. Tercero, el tipo de microprocesador y su velocidad. Cuarto, el testeo de la memoria RAM, su clase y tamaño. Quinto, en la parte inferior de la pantalla, un mensaje indicando cómo acceder al setup de la BIOS. Dicho mensaje suele ser Press Del to enter CMOS setup. A continuación, si no se ha pulsado la tecla Del o suprimir para acceder a la BIOS, el POST sigue dando mensajes por pantalla, entre otros, la detección de drivers y otros dispositivos, tales como los dispositivos IDE, discos duros, unidades de CD-ROM o DVD-ROM, etc. Después, la BIOS carga el sistema operativo y cuando éste se ha iniciado, toma el control del ordenador, siguiendo la BIOS trabajando en segundo plano. Todos los mensajes del POST en pantalla se hacen tan rápidos que apenas da tiempo a comprobarlo. Si queremos ver las pantallas con detenimiento, hay que pulsar la tecla pausa. Para seguir pulsamos la tecla escape y así todas las veces que queramos durante el POST. La imagen que estamos viendo la hemos obtenido por este procedimiento que nos ha permitido hacer la foto de la misma con cierta tranquilidad. Estudio detallado de la configuración del setup de la BIOS implementada en la placa base del AMD Athlon XP y del Pentium 4 3.06 GHz. En cuanto al AMD Athlon XP, se trata de una BIOS de la marca Aguar correspondiente a la versión 2004 de la placa base 7VT600P RZC. Como ya hemos dicho, para entrar en la BIOS arrancamos el ordenador y acto seguido pulsamos la tecla suprimir. Con esta simple operación se nos abre la ventana del menú principal del CMOS Setup Utility. En dicha tabla podremos apreciar una cabecera donde figura el copyright y la marca de la BIOS. Debajo de la cabecera viene el cuerpo principal de la ventana dividida en dos grandes partes donde se encuentran los epígrafes del menú principal. Debajo del cuerpo principal se encuentra una celda en la que se nos indica los atajos siguientes. Pulsar la tecla escape para salir. Pulsar la tecla de función F8 para acceder al QFlash. Utilizar las teclas de flechas para desplazarnos por los distintos epígrafes del menú principal. Pulsar la tecla de función F10 para salir guardando los cambios. Finalmente, en el pie de la pantalla aparece de forma resumida algunos parámetros que se configuran en el epígrafe seleccionado. Comparando una BIOS de 1999 con la que estamos utilizando en nuestros modernos ordenadores de nuestro curso,
vemos que cuanto más moderna es la placa base y la BIOS, tanto más simple y reducida es su configuración. Por ejemplo, en la AMI BIOS de 1999 tenemos en el menú principal opciones como el Chipset Feature Setup y el IDE HDD Auto Detection, opciones que ya no aparecen en la moderna AWAR BIOS 2004 ni en la AWAR BIOS 2003. Configuración básica de la BIOS. Se considera configuración básica de la BIOS la configuración de la Standard CMOS Setup, también conocida con los nombres de Standard Setup y Standard CMOS Features. Con las teclas de flechas nos situamos sobre el ítem o epígrafe u opción Standard CMOS Features y pulsamos Intro. Con ello se nos abre la ventana de configuración de la Standard CMOS Features. Los usuarios que estudiaron nuestro curso base comprobarán que en las placas bases más modernas, como las que estamos estudiando, no es necesario realizar tantas operaciones de configuración como nos exigían las placas bases más antiguas, como la que describíamos en el curso base. Así, por ejemplo, en lo que respecta a la configuración de la Standard CMOS Features que nos ocupa, tan solo tenemos que configurar la fecha y la hora, pues todo lo demás lo ha detectado automáticamente la BIOS. En cambio, en la que describíamos en el curso base, había que configurar los parámetros de los dispositivos IDE, sobre todo de los discos duros. Como recordatorio de cómo se configuraban las antiguas Standard CMOS Setup, vamos a repasar un poco los conceptos sobre la configuración de los discos duros. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos una tabla en la que hay una serie de filas y columnas que contienen los parámetros a configurar. Lo que vamos a explicar a continuación es aplicable tan solo a los discos duros IDE con todas sus variantes como EID, UltraDMA, etc. La configuración de los discos duros Serial ATA y la de los discos SCSI o SCSI será objeto de estudio en otros capítulos o actualizaciones. Para cada disco duro a configurar tenemos Type o tipo. En esta columna, a menos que la BIOS sea muy antigua y no tenga la opción de detectar automáticamente los discos duros, lo normal es elegir la opción Auto, para que la BIOS detecte automáticamente los valores correctos del disco. En el supuesto de que no tenga la opción de autodetección, elegiríamos la opción User. En el dispositivo IDE que no exista, elegiremos None. La siguiente columna, encabezada con el nombre inglés de Size, significa tamaño del disco. Esto lo calcula la BIOS o bien automáticamente o bien a partir de los datos del disco que manualmente indiquemos. A continuación viene la columna de los cilindros, donde evidentemente aparece automáticamente el número de cilindros o bien en ella escribimos su número en la configuración manual. La columna Heads o cabezas indica el número de cabezas del disco. La siguiente columna, Precom, es un parámetro que significa precompensación de escritura. Solía configurarse en los discos antiguos. En otras BIOS algo más modernas su valor suele ser 0 o 65535, que también significa 0. Land Zone, esta columna significa zona de aterrizaje o aparcamiento de las cabezas. En cuanto a su valor es aplicable lo dicho para la anterior columna. Sectores, indica el número de sectores por pista. Finalmente, la columna Mode permite poder indicar el modo de funcionamiento. Este modo tiene las siguientes opciones. Normal para discos de menos de 528 MB, LBA para los discos de más de 528 MB, Large para discos de más de 528 MB y cuando no funciona el modo LBA, y finalmente Auto en los que permitan la autodetección, que suelen ser casi todos. Ahora, para contrastar con esas BIOS antiguas, estamos viendo la pantalla de configuración de la Standard CMOS Features de nuestro ordenador AMD Athlon XP, y como podemos apreciar no tiene casi nada que ver con las antiguas BIOS. Como ya hemos dicho anteriormente, solo hay que configurar la fecha y la hora, y todo lo demás lo hace automáticamente la BIOS.